Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Esta noche solo quiero hablar sobre varios temas que me llaman la atención con respecto de ideas erróneas que hay dentro de la iglesia cristiana en el momento actual. Ideas erróneas que hay en la iglesia cristiana en el momento actual. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. En los años 90 se andaba diciendo por ahí una frase, digamos así, un decir con respecto a la oración. Con respecto a la oración se está diciendo en los años 90, desde los años 90 para acá se dice lo mismo con respecto de la oración. Esto es lo que se dice, que con respecto de la oración Dios a veces contesta que sí, a veces contesta que no, y a veces solo dice espera. Dios a veces contesta sí a nuestras oraciones, otras veces contesta no a nuestras oraciones, otras veces solo dice espera un poco. Esto no es verdad. Bueno, yo creo que ya dije esto en un video anterior que habla sobre la oración, pero aquí vamos a hablar sobre varias ideas erróneas en la iglesia cristiana actual. Esta es una idea errónea. Dios siempre contesta que sí a las oraciones. Él siempre dice que sí. Y sé que es muy atrevido decir esto y la mayoría de gente al oír esto no lo va a creer, porque creemos más que todo en tradiciones teológicas. Lo que se nos enseñó desde pequeños, eso creemos. Y hay cosas que tienen mucho sentido para nosotros, tienen mucho sentido para nosotros, pero que no son verdad. Yo digo, para que la iglesia madure tiene que conocer la verdad acerca de la Biblia. Y es verdad que Dios nunca dice que no. Dios nunca dice que no. Dios nunca dice espera, sino que Él siempre dice que sí. Ahora, con respecto a la espera, cuando Dios dice que sí a una oración, uno tiene que saber que de todos modos tiene que esperar. Porque dice la Biblia que los tiempos son de Dios. Si uno le puede pedir algo a Dios, pero para cuando Él se lo dé, eso no se lo puede decir uno, ni se lo puede pedir. Eso lo decide Él. El tiempo lo decide Él. Por eso dice, los tiempos legítimamente son de Dios, quedan a su total dominio, a su criterio total. Pero sí podemos pedir. Se nos da libertad para pedir. Ahora, es muy atrevido decir que Dios siempre dice que sí a nuestras oraciones, pero no importa lo que yo diga en realidad. Yo lo digo porque lo he leído en la Biblia y en el primer libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, vamos a ver cómo eso es lo que nos enseña. Fíjense pues lo que dice aquí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense pues, aquí está la clave del asunto. Yo no me estoy inventando cosas, yo hablo solo de las cosas que sé bien, las cosas que no sé bien no las hablo, y esto lo sé bien. Dios nunca dice que no a ninguna oración. Ahora, ¿por qué no recibo todo lo que pido? Si Dios siempre dice que sí. No, la clave aquí es entender de que Él no escucha todas las oraciones.
Para que Dios te dé algo, tiene que oírte. Y esa es la clave. Que muchas veces, la mayoría de veces, y todas las veces que no has recibido lo que has pedido, es porque Dios ni siquiera llegó a escucharte. Nunca llegó a oírte. Nunca te oyó, nunca te escuchó. Ponte que tú vienes del colegio, en el colegio te dijeron que tenías que llevar unas cartulinas, unos cuadernos, unos crayones. Al siguiente día tienes que pedirle a tu papá dinero para comprar estas cosas. ¿En qué momento se las vas a pedir? Cuando estás saliendo del colegio y tu papá está en su trabajo. Cuando no te escucha. O vienes del colegio a tu casa. Tu papá no ha llegado al trabajo todavía. En ese momento se lo vas a pedir. Si es por teléfono, si se puede, pero si no, tienes que esperar que tu papá regrese llegue a tu casa. Cuando lo tengas cerca y él esté cerca para escucharte, por supuesto, si es por teléfono, si se puede, pero digamos, hablemos de lo que es físicamente. Tienes que pedir algo a tu papá, él no está en tu casa, tienes que esperar que regrese hasta que él esté cerca, hasta que esté al alcance de escuchar tus palabras, hasta que esté posibilidad de escuchar tus palabras, él te va a escuchar. Entonces, la mayoría de nuestras oraciones no son escuchadas por Dios porque oramos mal. Y lo que pedimos lo pedimos en un momento que Él no nos está escuchando todavía. No hemos caminado lo suficientemente a su cercanía para que nos escuche. ¿Cómo nos encaminamos a estar cerca de Él? Entonces, el Salmo 101 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, empezar la oración, hacer la invocación. Eso lo dije yo en los videos que hablo de la oración. No voy a hacer muy largo esto, pero oramos mal. Se hace la invocación, después de que se hace la invocación correctamente, mencionando el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor. No lo digo porque no lo puedo decir en vano. Decimos el nombre de nuestro Señor, en su nombre vengo a ti. Es invocación correcta. Después empieza la acción de gracias. ¿Sí? Cuando hacemos acción de gracias apenas estamos abriendo la puerta. No está cerca el Señor todavía para que nos oiga. Cuando hacemos acción de gracias estamos apenas abriendo la puerta. Entonces dice, por sus atrios, caminás por sus atrios para dirigirte a donde Él está, en el lugar santísimo. Acordemos que esto, hagamos una imagen de lo que era el tabernáculo de reunión que construyó Moisés. Esto simboliza el tabernáculo en donde Dios mora en el cielo. Ese tabernáculo de reunión en la tierra ya no existe, no hay necesidad de ello, porque eso Jesucristo nos dio libertad para en cualquier lugar en donde estemos podamos entrar a la presencia del Señor en su nombre. Pero allá en el cielo sí tenemos que entrar a un tabernáculo, porque el tabernáculo que Moisés construyó aquí en la tierra era imagen del que está en el cielo. El de la tierra ya no es necesario, pero en el cielo siempre va a estar ese tabernáculo donde tenemos que saber entrar. Tenemos que saber entrar. Entonces, hacemos la invocación, decimos el nombre del Señor. No lo puedo decir ahorita porque no lo puedo decir en vano. Nuestro Salvador, el que se subió en la cruz, el Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de mi Señor, digo el nombre, vengo a ti. Es una invocación correcta. Entonces, digo yo, hago la acción de gracias. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día, por todas tus bendiciones, por los alimentos, y doy gracias, acción de gracias. Ahí apenas estoy abriendo la puerta para entrar a los atrios, para entrar al lugar donde Dios está, pero Dios está hasta en el lugar santísimo, está en el fondo. Hasta en el fondo está Dios. No he llegado todavía, no le puedo pedir nada ahí. Entonces, por sus atrios con alabanza, que voy caminando por los atrios para dirigirme al lugar santísimo con la alabanza. Entonces, alabanza no quiere decir que me voy a poner a cantar, todos asocian alabanza con cantar, ¿no? Alabar quiere decir cosas que alaben a Dios, cosas que Él ha hecho, méritos que Él ha hecho, cosas que Él ha hecho, cosas que Él es, porque tú eres grande, porque nada es imposible para ti, porque todas las cosas para ti son posibles, porque tú eres grande, eres santo, eres bueno, eres fiel, porque grande es tu misericordia, porque Dios es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y repites eso varias veces, vas caminando por los atrios, te estás acercando. Bueno,
Esto lo digo yo en otro video. El punto es que oramos mal y la mayoría de nuestras oraciones no son escuchadas. Por eso es que no recibimos muchas cosas que pedimos. Cuando una oración mía sea escuchada por Dios, yo voy a tener las cosas que yo le estoy pidiendo. Eso es lo que dice aquí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si sabemos que Él nos oyó, no importa lo que le hayamos pedido, siempre y cuando lo hayamos pedido conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad significa no que no pueda pedir cualquier cosa, sino que tengo que pedir conforme a un protocolo, conforme a una forma de pedir. Hay una forma de pedir que es la que yo estoy explicando. La invocación, si es el nombre del Señor, acción de gracias, alabanza, después pedir perdón, porque acordemos que cuando uno entraba en el atrio de que construyó Moisés, caminaba por el atrio, llegaba hasta el altar de sacrificios. Entonces uno viene y después de la alabanza uno va a pedir perdón por sus pecados del día, porque todos los días pecamos. Aunque no tengamos conciencia de nuestros pecados, todos los días pecamos. La mayoría de pecados es por pecados de omisión, cosas que teníamos que haber hecho, que no sabíamos, por pura ignorancia de la palabra de Dios. Cosas que no hicimos. Y así es todos los días. Cosas que tendríamos que hacer todos los días no las hacemos porque no las conocemos. No conocemos bien la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de pecados todos los días que cometemos es por omisión. Entonces, llegamos al altar del sacrificio. Ahí vamos a mencionar el nombre del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y en su nombre pedimos perdón, porque en su sangre tenemos perdón. Entonces ya entramos a lo que es... ya estamos más cerca de la presencia del Señor. Entonces, a este punto, después de la confesión de pecados, pedir perdón por los pecados del día, los pecados que me son ocultos, digo yo, y lo decía el rey David en los Salmos, perdóname Señor por los pecados que me son ocultos, cosas que hice o no hice, sin darme cuenta, por pura ignorancia, y los pecados que me son ocultos. Entonces, ya después, yo lo que hago es, después hago cierta intercesión por otras personas. Es un momento de interceder, pedir por otras personas. Antes de que pedir por cualquier cosa para mí, pido por otras personas. Ya después de eso, y entonces ya empiezo a pedir cosas para mí. Ya estoy en el lugar santísimo, ya estoy en la presencia del Señor, donde Él habita, en la habitación donde Él habita. Ahí Él me puede escuchar. Entonces, voy a tener las cosas que yo le pida. Por supuesto, cuando llego a esa parte de ahí, al lugar santísimo, yo ya sé qué pedir. No voy con una petición vanidosa, una petición tonta, una petición que solo para satisfacer mis deseos egoístas. No, ya voy con un corazón purificado, entonces ya sé qué pedir. Entonces pido bien, eso me da lo que le pido. Cuando se ora bien, ya llega a un punto, cuando ya el Señor lo escucha a uno, llega a un punto en que pide bien, porque está orando bien y su corazón ya ha sido purificado para pedir lo que deba de pedir. Lo que pide, entonces se le va a conceder. Entonces, ese es un mito. El Señor, cuando usted ora, hermano, el Señor a veces dice que sí, a veces dice que no, y otras veces dice espera. No, eso es ridículo. Eso no existe, eso es una herejía. Esto es una herejía. Dice que el Señor a veces dice que sí, a veces dice que no, a veces dice espera. Esperar siempre tenemos que esperar, porque no es en nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Aunque nos diga que sí. Pero el Señor, cuando escucha una oración, cuando realmente escucha una oración, siempre dice que sí. Cuando una oración está mal hecha, el Espíritu Santo, que es el que realmente está tomando los apuntes de nuestra oración para pasárselas al Padre por medio del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que intercede por nosotros.
Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, tenemos acceso al Padre y el Espíritu Santo es el que pasa las oraciones. Es como que las películas que usted mira de Santa Claus, que tiene un montón de sirvientes ahí que reciben la correspondencia y la leen y todo, y le pasan a Santa Claus la noticia de qué es lo que están pidiendo los niños, cuántos niños bien portados y cuántos niños mal portados. Así es el Espíritu Santo, Él discierne las oraciones. Y sabe qué oraciones Dios no le interesa que se las pasen. Yo lo digo así porque para de una forma que se entienda, que le pasen las oraciones, que el Espíritu Santo le pase a Dios las oraciones. ¿No se da cuenta usted que a veces usted siente que sus oraciones no pasan del techo? A mí me ha pasado, que siento que mis oraciones topan en el puro techo de mi casa, ni siquiera pasan más para allá del techo de mi casa. A mí realmente me ha pasado. ¿Por qué? Porque estoy orando mal. Orando mal. Bueno, pasemos a otras malas ideas. Que quede claro que eso de que Dios a veces dice que sí, otras veces dice que no, otras veces dice espera, es una ridiculez. Y es una frase muy bien aceptada en la iglesia, pero es errónea. No tiene bases bíblicas. No tiene bases bíblicas. Y hay bases bíblicas que dicen lo contrario, que Dios siempre escucha, que Dios siempre dice que sí cuando escucha nuestras oraciones, lo cual quiere decir que realmente todo lo que hemos pedido, que no hemos recibido, Dios nunca se enteró. Nunca se enteró, nunca escuchó nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estaban mal hechas. Ahora habrá alguien que me diga, no, usted está bien equivocado porque yo tal vez no sé orar bien, pero muchas veces he recibido lo que he pedido. Yo le voy a explicar por qué. Aquí entra otro, porque digamos la Biblia se conjuga muchas. La Biblia interactúa consigo misma, digamos. Se entrelazan muchos principios bíblicos. Entonces, hay un principio bíblico que sí permite que usted sin saber orar, reciba lo que está pidiendo. Sin ningún protocolo. Sin saber orar, reciba lo que está pidiendo. Aún sin abrir la boca, reciba lo que está pidiendo en el corazón y en la mente. En un momento de urgencia, un momento de apretura, un momento de emergencia. Usted ni siquiera habló. Solo dijo en su corazón, Dios mío, ayúdame. Momento de mucha aflicción, momento de mucha emergencia. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Cuando su oración es un clamor, algo que viene del fondo del corazón. Se le estaba ahogando un niño en la piscina. Dios mío, ayúdame. Usted ni siquiera lo dijo, solo lo pensó. Viene una ayuda extraordinaria aparte de Dios. Y se tira a la piscina a una persona que andaba por ahí que usted ni nadar sabía. Y viene una persona que se dedica a hacer salvavidas en algún lugar, en alguna piscina de algún hotel. Dios, y aunque usted saque a su hijo ahogado ya y lo saque, y Dios hace que reviva. ¿Por qué? Porque usted clamó a Él. Y se mira la respuesta de Dios inmediatamente. Entonces, clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Ponemos nuestra confianza en Dios en ese momento de urgencia. Cuando nuestra petición es un clamor, viene del fondo de nuestros corazones. Entonces, Dios oye sin ningún protocolo en nuestras oraciones, porque es un momento de emergencia, que uno no se puede poner a decir, bueno, tengo que hacer la invocación, mencionar el nombre del Señor, acción de gracias, alabanza. No tienen tiempo uno para todo eso. Pues usted va a pedir un automóvil Mercedes-Benz último modelo, pues eso no es algo urgente en realidad, no puede pedirlo como un clamor. Si lo puede pedir como un clamor, háganlo, entonces Dios se lo va a dar, pero no puedo ponerme a decir, Dios mío, por favor, tío, te suplico, por favor, dame un automóvil Mercedes-Benz último modelo, dámelo ya, Señor, es que me urge. Pero eso no se puede hacer en realidad. Pero sí podemos obtener cualquier cosa de Dios si oramos bien. Pero eso de que Dios dice que sí algunas veces, otras veces dice que no, otras veces dice que espera, no tiene bases bíblicas, no se sostiene. Entonces, hay muchas cosas que no se sostienen con base bíblica. Pero la gente las cree ciegamente. Otra cosa que no me gusta mucho, otra cosa que no me gusta a mí, es que la gente crea que es incorrecto. Fíjense, pues, esto es muy importante.
Esto es muy importante lo que voy a decir en este momento. No me gusta que... Esto ya está hablando de otro tema. Pero la cuestión de la oración, pues usted puede buscar mis videos acerca de la oración y hablo acerca de esto más extensamente. Pero otra cosa que no me gusta es que cuando una persona da una ayuda al prójimo, hay muchas personas que hacen esto. Llega un ancianito a tocarle la puerta de su casa a pedirle ayuda. Mire, por favor, ayúdeme, por favor, yo soy un ancianito, estoy enfermo, necesito dinero para comer. Ah, mire, yo dinero así no le puedo dar, lo que tengo es trabajo, mire, si quiere límpieme el jardín y yo le doy 50 quetzales. Entonces la persona que está haciendo esto dice dentro de sí, no, es que realmente a las personas no hay que regalarles el dinero, hay que ver que se lo gane, así se dignifica a la persona. O sea, como lo dicen como si pudieran tener ideas más grandes que las ideas de Dios. Lo dicen como que fueran más inteligentes que Dios. Porque Dios en su palabra manda y ordena que tú le des de comer al necesitado. No que lo pongas a trabajar. ¿Querés que alguien te limpie el jardín? Anda, búscatelo por otro lado. ¿Querés que alguien te limpie el jardín? Tienes que andar, búscatelo por otro lado. Pero viene el ancianito a pedirte comida. Lo correcto es, según la Biblia, tener la obligación de darle de comer. Y todos los ancianos del mundo, nosotros tenemos la iglesia principalmente. Y cuanto más gente que no es cristiana les da de comer sin pedir nada a cambio, la Biblia ordena que debemos ayudar a nuestro prójimo sin pedirle nada a cambio. Entonces Dios promete recompensas. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hablando de la ayuda al prójimo. Entonces, no podemos ir en contra de la Biblia, no podemos dar una enseñanza diferente a la Biblia. Nosotros no tenemos mejores ideas que las ideas de Dios. Ahora, si hay una recompensa en la Biblia por ayudar al prójimo, al necesitado, al anciano, al niño abandonado, a la viuda, al inválido que no puede trabajar, qué bueno es. Pero que no, y usted dice, yo no estoy buscando recompensas de Dios, yo quiero hacer lo correcto y no espero nada a cambio de parte de Dios. Bueno, y de todas maneras, Dios se lo va a dar porque es algo que Él quiere hacer. Lo que sí no tiene que querer usted es algo a cambio de la persona a quien le está dando el dinero. No le pida que le barra la casa, que le trapee la casa, que le limpie las ventanas, que le limpie el jardín. No le pida nada a cambio, porque eso a Dios no le gusta. A Dios le disgusta eso, que la gente pida algo a cambio. No le gusta a Dios eso. Lo deja claro en su palabra. Que tenemos que dar al prójimo sin esperar nada a cambio. Cuando dice esperar nada a cambio, no se refiere sin esperar nada de parte de Dios. No se refiere a no esperar nada de parte de Dios. Se refiere a no esperar nada de parte del prójimo. En ninguna parte de la Biblia dice algo parecido a no esperar nada de parte de Dios. Todo lo contrario. En la Biblia deja claro que podemos esperar algo de parte de Dios cuando ayudamos al prójimo. Lo que no tenemos que hacer es exactamente lo que estamos haciendo. Pidiéndole al prójimo que haga algo por nosotros. Si lo ponemos a limpiar el jardín, esa es nuestra recompensa. Y es tonto. Es tonto. No estamos dignificando a nadie en realidad. A veces que el que te pide un pez, no le des un pez, sino enséñale a pescar. Bueno, eso parece muy inteligente. Usted puede enseñar a pescar a toda la gente que usted quiera, pero primero dele el pez. De todas maneras, si usted quiere enseñar a pescar a alguien, primero dele el pez. El hombre tiene hambre. El hombre tiene hambre. Primero dele el pescado para que se sacie. Si usted quiere enseñarle a pescar después, ese es su problema en realidad. La Biblia nos está mandando, nos está ordenando que demos de comer al necesitado, punto, sin esperar nada a cambio. Me he dado cuenta que hay mucha gente que le cuesta. Digamos, a mí me ha pasado.
Estoy estudiando la Biblia, estoy experimentando con la Biblia para conocer los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Gente cercana a mí ve que tengo necesidad y me he dado cuenta que se les hace difícil meterse la mano entre la bolsa y darme 100 quetzales. Y me dicen, mire, si usted me hace tal y tal cosa, yo le doy 100 quetzales, así lo ayudo. ¿Por qué tengo que limpiarle sus ventanas si me puede ayudar, si estoy trabajando para Dios? ¿Qué vergonzoso qué vergüenza hay en eso? No hay ninguna vergüenza. No soy digno yo de que me dé 100 quetzales cuando estoy trabajando para Dios. Estoy estudiando la Biblia para profundizar en su conocimiento. Dejemos eso, dejemos eso. Yo he visto que hay personas que ponen a un pobre anciano de 85 años a limpiar el jardín por darle 20 quetzales. No le pueden dar 20 quetzales sin hacer nada a un anciano de 85 años. Cuando Dios promete recompensas, entonces estamos aquí cayendo en incredulidad. Porque si Dios quiere hacerlo de esta manera, yo tengo que dejar que Dios haga las cosas a su manera. Dios mío. Le voy a dar a esta persona 20 quetzales, es un anciano, me vino a pedir comida, se los voy a dar, yo sé para que la recompensa viene de ti. Si alguna recompensa habrá, pues se vendrá de ti. A él no le voy a pedir que haga nada, simplemente lo voy a bendecir con este dinero y le voy a dar un poco de comida además del dinero. Y no le voy a pedir que haga nada. Cuando yo quiera que me limpien el jardín, voy a contratar a alguien para que lo haga. Entonces, esta es una idea errónea en realidad. Pensamos que es lo correcto. No, es que la gente se acostumbra. ¿Y qué le importa a usted que se acostumbre? Es que la obligación de un cristiano es hacer las cosas de la manera que el Señor enseña. Esa es nuestra obligación. Hacer las cosas de la manera que al Señor le gustan, de la manera que Él le agrada. Porque eso significa que estamos aplicando fe a su palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios me dice que le dé algo al prójimo, al necesitado, sin esperar nada a cambio de parte de él, de parte de la persona a quien yo estoy ayudando, pero si esperar algo de parte de Dios, así lo voy a hacer. Le doy los 20 quetzales a la persona que me está pidiendo, aunque no sea un anciano. Si es una persona que tiene, digamos, es joven, pero digamos, aunque no tenga ningún problema, pero no tiene trabajo, tiene hijos que mantener, una esposa que mantener, porque una persona que es soltera y puede trabajar. Puede suceder también que un joven de 18 años que no tiene esposa, no tiene hijos, nadie que mantener, también puede llegar a tener hambre, digo yo. Que no tiene vicios tampoco, porque no vamos a... Eso sí estoy de acuerdo yo, que no vamos a mantener el vicio a nadie. Pues estar yo pagando para que un tipo se vaya con mi dinero a comprar alcohol o a comprar drogas. No, eso sí no, definitivamente no, pero un joven de 18 años que anda buscando trabajo, camina aquí, camina allá. Me lo encuentro yo. Fíjese que no encuentro trabajo y ya se me acabó el dinero, ni comido siquiera. Bueno, no es ningún anciano, no es ningún inválido. Le voy a dar 20 quetzales. ¿Por qué? Porque no ha comido, tiene que comer el pobre muchacho. No le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar 20 quetzales, pero llegame a la casa y vas a ir a limpiar la terraza, que no sé qué. No. No hay que hacer eso. Esto no le agrada al Señor. Dios dice, ayudad al necesitado, al prójimo, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio de parte de las personas. Sí algo a cambio de parte de Dios. Hay una recompensa de parte de Dios que no la puedes evitar. Es que yo no quiero recompensa, no estoy esperando nada de Dios, que Dios me dé nada porque estoy por ayudar al prójimo. Bueno, no, está bien. Si te la querés llevar de muy santo, te la querés llevar de muy perfecto, te la querés llevar de que vos no necesitas a Dios, está bien. Pero de todo modo la recompensa viene porque es inevitable. Porque es promesa de Dios. Es desagradable realmente cuando me doy cuenta que la gente quiere poner a trabajar a la gente por darle algo, porque no pueden darle algo así nada más. ¿Qué es lo correcto? Que es aplicar fe a la palabra del Señor. Es lo que Dios manda. Darle algo al necesitado sin esperar nada a cambio. Esa persona no debería tener que hacer nada porque yo le ayude. La recompensa viene de Dios. Si lo digo nuevamente, hay otros pasajes, está 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra generosamente cosechará. Y está hablando, 2 Corintios 9:6, y no solo 2 Corintios, todo el capítulo 8 y 9 están hablando de ayuda al prójimo. Ayuda al prójimo. Ya estoy harto de repetir que ese pasaje no habla de ofrendas, de las ofrendas que se dan a Dios. Aquí está hablando de un dinero
Los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios están hablando de un dinero que se está recaudando para llevar a la gente hambrienta, gente con hambre en Jerusalén. Está hablando de ayuda al prójimo, no de ofrendas que se dan a Dios. Bueno, ya van dos ideas erróneas que se manejan en la iglesia, que son muy bien aceptadas, pero que son erróneas y no se sostienen con base bíblica. Y tenía en mente otra, pero me acaba de olvidar, pero el hecho es de que hay muchas cosas que en la iglesia cristiana se aceptan como buenas y válidas sin tener base bíblica, que son mentiras, cosas que no están en la Biblia, de hecho que son contrarias a la Biblia. Ideas que son contrarias a la Biblia. Es otra cosa también. Es que, mire hermano, aléjese de las riquezas, no las desee. Confórmese con tener lo suficiente para comer. De esa manera usted se mantiene bien con Dios y Dios se mantiene contento. De esa manera usted no se pierde. No va a caer en pecado. Confórmese. Es una idea errónea. Sí, hay que conformarse, o sea, hay que estar contento. Eso lo dice la Biblia. Contentaos con lo que tengáis. Y no pretendáis, estoy parafraseando, no tratéis de hacerte rico, porque las riquezas que se quedan con rapidez, dicen, no, por otra parte, se pierden rápidamente, no son para provecho, dice Proverbios también, o Eclesiastés. Contentaos con lo que tengáis y no procuréis enriqueceros. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Yo tengo que estar contento con lo que tengo. Tengo comida, tengo mi ropa, tengo una casa donde dormir, tengo una casa donde estar y una cama donde dormir. Tengo ropa suficiente, calzado y todas las cosas que son básicas. Es lo que lo que quiere decir aquí es de que, digamos, yo voy a estar contento. No estar amargado solo porque no soy rico. Yo entiendo eso, porque así es como yo lo he vivido, porque yo he sido pobre siempre. El gozo y la paz los he tenido todos los días de mi vida y siempre he sido feliz. Entonces, no está hablando de que te conformes con tu estilo de vida. Te tenés que quedar ahí, porque si te tratas de pasar un poquito, a mejorar un poquito, tratas de mejorar un poquito, te vas a perder, vas a caer en pecado. No. Lo único que está diciendo aquí es que tengo que mantener mi gozo y mi paz en mi corazón. No porque no tengo grandes cantidades de dinero voy a vivir amargado. No, eso no quiere el Señor. Quiere que estemos contentos aunque no seamos ricos. Eso es todo lo que está diciendo ahí. No significa que me tengo que conformar, que no puedo estudiar, buscar un mejor trabajo para vivir mejor. La misma Biblia, y estos son el polémico tema de la prosperidad financiera. Yo les digo, sí hay principios bíblicos que generan prosperidad financiera. De que se hable mal del tema, no significa que realmente no haya un tema de prosperidad financiera en la Biblia. A eso es lo que yo me he dedicado los últimos 18 años. Es lo que mejor sé hablar. Es el tema que mejor conozco. Y tal vez sea yo la persona en todo el mundo que mejor conozca este tema, porque yo conozco la forma perfecta de ofrendar y la forma perfecta de dar al prójimo, que son las bases para la más alta prosperidad financiera que viene de la Biblia. Ofrendar a Dios y dar al prójimo. En eso se resume todo. Entonces la Biblia tiene principios que nos van a llevar a la prosperidad. Convertirme yo en una persona próspera. Ser próspero no es lo mismo que ser rico. Son dos cosas diferentes. Hacerse rico y hacerse próspero. Me puedo hacer rico vendiendo drogas, me puedo hacer rico vendiendo licor, me puedo hacer rico prestando mi dinero en usura, lo cual no le agrada a Dios. Dar mi dinero en usura quiere decir que una persona tiene una emergencia, tiene que internar a una persona en un sanatorio,
necesita 10,000 quetzales. Yo le digo, mire, le doy los 10,000 quetzales, pero usted me devuelve 15,000 dentro de 2 meses. Eso es prestar dinero a usura. No le agrada al Señor eso. Yo pienso que eso se puede hacer, pero digamos con mucha consideración, digamos. La persona necesita 10,000 quetzales. Vale, mire, yo doy los 10,000 quetzales, pero de aquí a 6 meses usted me va a devolver 11,000. Porque digamos, eso es lo mismo que hacen los bancos, ¿no? Lucrar con el dinero, pues, con los intereses. Uno hace un préstamo en un banco y le sacan bastante de intereses, o con la cuestión de las tarjetas de crédito, es lo mismo que están haciendo. Pero ese es pecado en realidad, porque los de la tarjeta de crédito sí los sangran a uno, y con los intereses uno está pagando intereses mensualmente y nunca logra pagar el capital que debe. Por eso la tarjeta de crédito es algo muy malo, pero si uno lo puede manejar, tiene el control suficiente para manejar, uno usa la tarjeta de crédito, paga a tiempo, no tiene que pagar intereses y todo, pues eso está muy bien en realidad. El hecho es de que no es lo mismo enriquecerse. Voy al mercado, vendo granos básicos y empiezo a subirle los precios, a cambiar los precios, a vender mi producto a un valor que no es el real. Entonces yo me enriquezco, pero no soy próspero. Porque la prosperidad que viene de Dios incluye sí el enriquecimiento financiero, pero también la prosperidad, el que le vaya bien a uno en los otros aspectos de la vida de uno, en lo espiritual, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo intelectual. Uno crece también en conocimiento. Dios le pone a uno un espíritu de querer aprender, leer libros, meterse en internet para aprender acerca de las ciencias, acerca de muchas cosas. Porque créame que así es. Cuando uno ofrenda bien y uno cumple los principios bíblicos que generan prosperidad, hasta más inteligente se vuelve uno. Porque Salomón adquirió sabiduría por una ofrenda que hizo, y la sabiduría que adquirió no tenía que ver solamente con el asunto digamos, de ética, la ética en el comportamiento de las personas con relación en sus relaciones con otras personas y con Dios. Entonces, también la sabiduría que Salomón adquirió tenía que ver con muchas cosas. Salomón podía hablar de plantas, de árboles, de animales. Él adquirió sabiduría, era como una enciclopedia ya viviente, que sabía acerca de muchas cosas. Porque uno crece en lo intelectual, uno crece en lo espiritual, le va bien con la familia, le va bien con los hijos, le va bien con el negocio, le va bien con todo tipo de sus relaciones, le va bien con el ministerio de la iglesia, crece en lo espiritual. Esa es la prosperidad que viene de la Biblia, cumpliendo los principios bíblicos. Ofrendar bien a Dios, que son 5 diezmos, que cada uno que son 5 ofrendas, y cada ofrenda es un diezmo, y aparte ayudar al prójimo. Entonces, eso de que uno tenga que ser pobre para ser buen cristiano, ¿de dónde se lo sacaron? Porque la Biblia no está, legítimamente no está en la Biblia. Hermano, si usted quiere ser un buen cristiano, usted tiene que ser pobre. Eso viene de un trasfondo, digamos, de lo que es la herencia que traíamos después de la reforma protestante en 1517, de lo que era la iglesia que estaba establecida, lo que se quedó como la iglesia católica, porque en ese momento antes de la reforma solo había una iglesia. Entonces, después de la reforma protestante queda lo que es la iglesia católica, que no se reformó. La iglesia que no se reformó es la iglesia que decía eso. Que para los sacerdotes católicos hacen voto de pobreza. ¿Cómo puede uno hacer voto de pobreza? Cuando yo obedezco a la Biblia, cuando yo obedezco a la palabra de Dios, cuando yo me meto a la palabra de Dios a tratar de comprender las cosas que yo tengo que practicar, poner por obra, las cosas que tengo que obedecer, las ofrendas que tengo que dar, a la vida del prójimo que tengo que dar, no puedo ser pobre. Porque va a ser un voto de pobreza cuando la obediencia a la Biblia me lleva a la riqueza, a la prosperidad. Eso es lo que heredamos de la iglesia católica. Los sacerdotes hacen voto de prosperidad, hacen voto de pobreza y voto de castidad. Son cosas que la Biblia no demanda. La Biblia no demanda eso. Para ser un buen sacerdote de Dios, un sacerdote de Dios, todos somos sacerdotes, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. Podemos casarnos y ser ricos también. No tenemos que ser pobres y solteros para ser un buen sacerdote, para ser buenos sacerdotes. Son ideas erróneas que están metidas en la iglesia.
Usted no tiene que ser pobre para ser un buen cristiano. Para ser un buen cristiano lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y al obedecer la palabra de Dios no va a poder ser pobre, porque obedecer la palabra de Dios nos lleva a la prosperidad, y la prosperidad integral que viene de la Biblia nos lleva a la riqueza material también. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, se refiere a buscar el cumplimiento de sus leyes aquí en la Biblia. Usted va a enterarse de qué cosas tiene que hacer. Va a pasar mucho tiempo con la Biblia, la va a tener tan subrayada como yo. Pues mi Biblia está así con tantos colores porque la he leído muchas veces. ¿Para qué la he leído? Para presumir a la gente que he leído la Biblia muchas veces. No, a mí eso no me sirve. Decirle a la gente, presumirle a la gente que he leído la Biblia muchas veces, a mí no me da nada. No me sirve. He leído la Biblia para poder entenderla. Entenderla para poder practicarla. Practicarla para poder recibir su beneficio. Sus dones, sus regalos, sus promesas. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia la justicia de Dios es el cumplimiento de sus mandamientos, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, automáticamente. Vienen las bendiciones materiales de Dios cuando uno se ocupa de poner en práctica su justicia, que es su palabra, sus mandamientos. No es difícil de entender. No es difícil de entender, pero estamos amarrados con ideas erróneas que no se sostienen con la Biblia, que no son de la Biblia. Ideas que están fuera de la Biblia son las que la iglesia mantiene en su cabeza y su corazón como ídolos. Ya lo he dicho yo en otros videos. Usted no tiene que ser pobre para ser un buen cristiano. De hecho, si usted es un buen cristiano, no puede ser pobre, porque las bendiciones de Dios lo van a perseguir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En Deuteronomio 28 dice, y todas estas bendiciones te perseguirán. En Deuteronomio 28 dice, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones por obedecer la palabra de Dios, maldiciones por desobedecer la palabra de Dios, dice claramente. Y todas estas bendiciones te perseguirán. Buscar el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si usted fuera un buen cristiano, no sería pobre. Si usted obedeciera la palabra de Dios, usted sería próspero. Si usted obedeciera la palabra de Dios, entendería lo que le estoy diciendo. Usted no tiene que ser pobre para ser un buen cristiano. Para ser un buen cristiano, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y siendo obediente a la palabra de Dios, automáticamente las bendiciones de Dios lo persiguen. Así es como funciona. Estamos hablando de ideas erróneas dentro de la iglesia. Hablamos de que Dios a veces en la oración dice a veces que sí, a veces que no. Otras veces dice espera, mentira. Ya dijimos de que realmente es mentira también de que uno deba de enseñarle a pescar a una persona necesitada. No, usted dé el pescado. Lo que la Biblia le manda es dar el pescado, darle la ayuda, sin esperar nada a cambio de esa persona. No lo ponga a hacer oficio, no lo ponga a hacer nada. Porque entonces pierde la recompensa de Dios, que es mucho más valiosa. Quiere que alguien le limpie el jardín, contrate a alguien. Y la tercera idea errónea es que uno tiene que ser pobre para poder ser un buen cristiano. Eso es fatal, de verdad. No hay Biblia acerca de eso. Por supuesto, Biblia siempre va a haber para la gente que la quiere malinterpretar y quiere que ajustar a la Biblia a sus propias ideas. Pero cuando uno va a la Biblia en serio y toma toda la evidencia bíblica desde Génesis a Apocalipsis, uno toma toda la evidencia bíblica, le queda claro a uno que la obediencia a la palabra de Dios me lleva a la prosperidad, no solo financiera, sino en todos los aspectos de mi vida. Punto. Así es. A Dios no le sirve que uno sea pobre, en realidad. Entonces, hay otras ideas como estas, erróneas en la iglesia. No se sostienen con bases bíblicas. Y como digo, hay Biblia para todo, pero malinterpretándola.
para saber la verdad de un tema, uno tiene que tomar toda la evidencia bíblica que hay en toda la Biblia. Y a veces no solo de ese tema, sino de otros temas relacionados. De tal manera que uno tiene que leer la Biblia constantemente, de pasta a pasta, para que al fin y al cabo se le forme la mente a uno como la mente de Dios. Es entonces cuando uno realmente comprende las cosas. Pasando mucho tiempo con Dios, lo cual la gente no quiere hacer, porque la iglesia está creciendo a un paso, digamos, muy lento. Eso lo sé yo porque así venía creciendo yo, hasta un momento que murieron mis padres. Yo estaba afligido, conmocionado, estaba angustiado hasta la muerte. Dios me sacudió de tal manera que yo empecé a buscar a Dios de una forma muy diferente, leyendo intensivamente la Biblia, orando intensivamente, 2 horas diarias de oración, 2 horas diarias de lectura de la Biblia. Eso me cambió la vida. Entonces empecé a crecer a mucha mayor velocidad, mucho más rápido. Entonces, cuando uno lee la Biblia tanto y pasa tanto tiempo en oración, en lectura de la Biblia, a uno se le forma la mente de Dios. Uno piensa como Dios, siente como Dios y habla como Dios. Por eso digo, otra idea errónea es, profecía ya no hay, profetas ya no hay. Si la Biblia es una fábrica de profetas, todos somos profetas, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, tenemos su espíritu viviendo en nosotros. ¿Cómo no vamos a profetizar? El Espíritu habla en nosotros y nosotros hablamos lo que Él dice, y eso es profetizar, hablar lo que el Señor quiere decir. Lo que el Señor quiere hablar a través de nosotros, eso es profetizar. El Señor quiere hablar a través de nosotros, eso es profetizar. Cualquier cosa que Él diga, sea el presente, pasado, futuro, sea lo que sea. La cosa que el Señor quiere decir en nosotros, eso es profetizar. Todos somos profetas en realidad. No lo entendemos. Pero cuánto más aquellos que han formado su mente como la mente de Dios. Esos son verdaderos profetas. Porque realmente entienden lo que el Señor está pensando en determinado momento, lo que está sintiendo en determinado momento, y pueden expresar muy bien, con mucha facilidad, los pensamientos de Dios. A mí me ha pasado muchas veces. No soy el tipo de profeta que Dios le diga, mira, anda a hablar con el presidente de los Estados Unidos y decirle que haga tal y tales cambios, porque es así como tiene que ser, y si no le va a ir mal. Entonces, hay personas que se dedican al ministerio profético, que van de presidente en presidente en todo el mundo, hablando con gente muy importante nada más, y sí los hay profetas así, en el ministerio profético, que se dedican a dar mensaje de Dios a gobernantes y gente muy importante. Por supuesto, yo no soy ese tipo de profeta, pero lo que pasa es que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, todos somos profetas. En determinado momento vamos a hablar palabras a una persona o en algún lugar que son palabras legítimamente de Dios, que no son nuestras en realidad. Por nuestra carnalidad, por nuestra falta de espiritualidad, nos puede usar el Señor constantemente, pero mientras más espirituales nos vemos, mientras más matamos nuestra carne, más nos puede usar el Señor. Entonces hemos visto 3 ideas erróneas dentro de la iglesia que hay que corregir porque no tienen base bíblica. Incluso van en contra de lo que la Biblia dice. Y eso es fatal en realidad. ¿Queremos realmente vivir mentiras? ¿Queremos realmente creer en mentiras? ¿Creyendo que son de la Biblia? ¿Creyendo que son cosas de la Biblia? ¿Queremos realmente vivir creyendo mentiras? Cosas que son contrarias a la Biblia. Yo pienso que no. Yo no lo quiero. No lo quiero en realidad. Yo no lo quiero. No quiero tener ideas contrarias a la Biblia creyendo que son de la Biblia. No, qué triste en realidad. Porque la Biblia es hermosa y la verdad de la Biblia es la única verdad que nos puede hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, hay muchas ideas también erróneas dentro de la iglesia que se creen siendo mentiras, siendo erróneas, no teniendo bases bíblicas. Porque no conocemos la Biblia. Vamos a la iglesia los domingos a escuchar lo que el pastor tenga que decir. Si lo sacó de la Biblia, o lo sacó de libros de teología, o lo sacó de... a saber dónde lo fue a aprender, no sabemos. No vamos a la Biblia para confirmar de que realmente esto está en la Biblia. La Biblia es la fuente y tenemos que estar en constante
Busque de la verdad directamente en la Biblia. Es la única forma que podemos conocer la verdad, yendo a la Biblia todos los días. Gracias por su atención. Espero que esto que hemos hablado hoy pueda bendecir a alguna persona y que lo bendiga a usted. Espero que Dios lo bendiga. Gracias.